porque por casualidad la gente pobre blanca se trata de una manera de la gente pobre negra. ¿De acuerdo? Hay sistemáticamente, no es solamente eso, obviamente se combina, porque obviamente clase, género y raza, obviamente se combina en formas de marginalización, problematización, exclusión y peor. ¿De acuerdo? Entonces no solamente es una cuestión de clase, no, es siempre un factor, una dimensión, un criterio extra, ser indígena o ser afrodescendiente. Ahora, hablamos un poco sobre la situación actual, esos discursos. Yo tengo que mencionar que no solamente es mi trabajo, entonces yo tengo que mencionar que también primero lo escribí en un pequeño libro sobre dominación étnica y racismo discursivo, publicado por GEDIS hace algunos años. Entonces, con mi primer paso estaba hablando sobre racismo en América Latina, pero yo sabía que eso no podía ser satisfecho. No, era muy pequeño. Entonces yo dije, necesitamos expertos de los países mismos. Entonces yo busqué expertos de 8 países de América Latina, equipos especialistas de lingüistas, antropólogos, sociólogos, gente de comunicación, para estudiar dentro de su propio país la relación entre racismo y discurso en esos países. Ese grupo de equipos produjo un libro que se llama Racismo y Discurso en América Latina, que publicamos en 2007 también con GEDISA. Y ese libro es el primer libro sobre la conexión entre racismo y discurso en América Latina, y habla sobre el discurso político, habla sobre discursos de los medios de comunicación, de la prensa y de la televisión, habla sobre el discurso de los libros de texto, de la educación. En ese libro tú vas a encontrar cosas que tú sabías, pero nunca habías leído tal cual. Felizmente el libro ahora también está traducido en portugués, publicado en Sao Paulo, y la semana que viene también una versión en inglés en Estados Unidos. Entonces, es un libro fundamental para saber más sobre racismo y discurso en América Latina. Y déjame resumir algunos puntos de ese libro, de esa investigación, y también en general sobre lo que es el discurso racista. No, voy a empezar con la última cosa, porque entonces ustedes pueden aplicar lo mismo. Entonces, ¿qué cosa es un discurso racista? Un discurso racista tiene que ver con nosotros y ellos. Es un discurso de polarización. Gente aquí que sabe de psicología reconoce inmediatamente la estructura de prejuicio, la estructura de ideologías. Nosotros, ellos, la polarización que está aquí construida entre nosotros buenos, ellos malos. Un discurso racista tiene que ver con una autopresentación positiva. Nosotros somos modernos, democráticos, avanzados, etcétera, etcétera. Ellos atrasados, poco democráticos, ellos tienen dictadores, nosotros en Europa no, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes esa forma de polarización ideológica que es típico del discurso racista. Si tú aplicas eso a todos los niveles del discurso, de los temas, de los titulares, de las fotos, las metáforas, la elección léxica, la estructura incluso sintáctica, todas las estructuras del discurso que todos conocemos, si tú pones una cosa positiva es para nosotros, los buenos temas nosotros, ellos, drogas, violencia, ilegalidad, por supuesto, aquí en Europa mucho, y otros temas negativos. Eso es el discurso polarizado, que es un discurso racista cuando hablamos sobre nosotros, buenos, blancos, europeos, y ellos, inmigrantes. Y entonces tú puedes, para cada país de América Latina, tú puedes poner el grupo más estigmatizado, porque en cada país es un poco diferente. Entonces, si ahora aplicamos eso en varias dimensiones y varios géneros de discurso, entonces empezando, por ejemplo, en el discurso político, tú puedes ver algunas cosas que también está cambiando. Ya no es un discurso político explícitamente racista, al contrario. Si tú vas a escuchar, miras, por ejemplo, las constituciones nuevas de, qué sé yo, Colombia en los años 90, también la mayoría de los países que tienen una constitución nueva, de repente parece un país de paraíso, con tantas libertades, reconocimiento de un pasado indígena, etc., y nosotros somos mestizos y otras cosas más. ¿De acuerdo? Eso es un discurso que tú puedes leer en ese tipo de textos políticos. Pero en la realidad no ocurre mucho
en favor de los indígenas, como sabemos, desde Chiapas. Y sabemos también sobre otras situaciones. Hablamos, por ejemplo, de Chile, que yo conozco un poco más porque mi mujer es chilena. Entonces voy mucho allá y tú lees el periódico, por ejemplo, El Mercurio, y no es exactamente, como sabemos, un periódico muy progre, al contrario. Pero entonces si hablas sobre Mapuche, ¿qué dice sobre Mapuche? Lo que dice sobre Mapuche son o bien dos cosas, o bien una cosa positiva que es folclore y nada más, o bien que son rebeldes, que toman y ocupan tierras, etcétera, sus tierras, sus propias tierras, etcétera. Entonces, ese tipo de discurso, al momento que el indígena protesta por sus derechos, automáticamente es un indígena rebelde, terrorista, etcétera. No una persona que lucha por sus derechos. Ni hablar de la gente negra que quiere finalmente su propio rol en la cultura, ni hablar por la gente negra que dice en la telenovela brasilera que yo también quiero un rol, no solamente como sirviente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el tipo de discurso que tú vas a encontrar en el discurso político. Oficialmente parecemos todo un país muy progre, todos somos mestizos, eso es un discurso oficial, pero en la realidad es otra cosa. Y los medios de comunicación, que en general, yo tengo que decir, en muchos países de América Latina, tienen una voz muy crítica, pero sobre racismo no se habla mucho. Entonces tú puedes decir también los países con prensa de verdad muy crítica contra la política, o contra la dominación, o contra la explotación, o la pobreza. Pero el racismo siempre es un tema que no es de nosotros, porque la mayoría de los jefes de esos periódicos y también la mayoría de los periodistas también es gente más bien de color un poco más blanco que los otros. Entonces, eso también se nota. Entonces, si tú notas que en la prensa la gente que aquí no tiene voz, entonces si se habla sobre indígenas, los indígenas hablan en la prensa, en la televisión, muy poco. Siempre son gente que habla para o por ellos. Entonces tú notas que también la polarización que existe aquí en la cabeza, no solamente hay en el discurso político, sino también en la prensa. En los temas que se eligen negativamente sobre ellos, mapuche agresivo, mapuche terrorista, rebelde, etc., pero no las contribuciones culturales del país, tal vez un poco de folclore, nada más. Entonces, los temas negativos, como las drogas, la violencia, se asocian mucho aquí también en Europa con inmigrantes o con gente negra, por ejemplo, en Holanda, hay gente que viene del Caribe, etc. Hay como algunos temas fijos. Si se habla sobre inmigrantes, por ejemplo, en Europa, hay solamente 2 o 3 temas. Aquí, pateras, inmigración ilegal y un poco más, nada más. Entonces, no hay toda la gama de temas posibles, económicas, culturales, etc., que tú hablas para la gente blanca, no. Sobre inmigrantes y minorías solamente se habla 2 o 3 temas. Otro ejemplo que viene de Brasil. En Brasil, finalmente, las autoridades de la educación querían más gente negra en la universidad, entonces querían cuotas. Si hay un tema, desde Estados Unidos con Affirmative Action, hasta América Latina como cuotas, genera mucho debate, es el tema de las cuotas. Entonces todos los países, todos los periódicos, también de izquierda, progre, etcétera, Folha de Sao Paulo, etcétera, etcétera, de repente, cuotas no. Es lo peor de lo peor. Entonces, para ayudar un poco más gente negra en la universidad. Y finalmente, no solamente la prensa, también los libros de texto. Básicamente, igual en Europa como en América Latina, si tú abres un libro de texto, se dice mucho sobre indígenas. Sí dicen algo sobre indígenas, pero hace 300 años. Entonces, indígenas es gente fantástica, también los mapuches son guerreros, entonces casi como un orgullo. Nosotros tenemos gente guerrera que habla sobre esas cosas. Hoy en día, sobre ellos no hace mucho. ¿De acuerdo? Entonces, los indígenas de hoy en día, que viven no sé dónde, no es exactamente tema los libros de texto de hoy en día. Y a través de todos esos discursos, en el discurso político, en el discurso de los medios de comunicación, y en el discurso de la educación, y en el discurso de los empresarios, que ni tampoco estoy mencionando, hay un tema muy, muy constante.
que es el tema de la negación del racismo. Nosotros no somos racistas. Entonces yo creo que es importante que tanto en Europa como en América Latina, todo el mundo, no solamente nosotros en la universidad, donde por cierto tampoco es un tema, porque no hay mucha clase en la universidad para empezar, o finalmente nosotros, con mi propia casa, para analizar críticamente tu racismo en la prensa, en la política, en la televisión, etcétera, etcétera, tú tienes que empezar siempre con tu propia casa. Aquí tú tienes que analizar el racismo. La negación del racismo no puede ser. Y nosotros todos podemos hacer algo para luchar contra el racismo de esa manera. Muchas gracias.